Mis queridos amigos, como bien saben, en el canal DoRoboti mostramos una amplia gama de diferentes trabajos. Hoy nos ocuparemos de un trabajo bastante inusual, algo que aún no hemos mostrado en este canal, el trabajo de un metrólogo. ¿A qué se dedica un metrólogo? Aquí está conmigo Tomás. Te saludo cordialmente. Wojtek, representante de la empresa Carl Zeiss. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Mostraremos escáneres, tomógrafos, máquinas de medición por coordenadas y sistemas de contacto, diferentes sistemas que son muy modernos, con los que mi equipo trabaja todos los días y ayuda a nuestros clientes, principalmente en la industria, pero no solamente. En general, en nuestro trabajo diario realizamos servicios de medición. La empresa tiene algún problema en el control de calidad, no sabe si algo que ha producido está bien o mal, tiene reclamaciones. Quiere asegurarse de que todo lo que produce sea de la más alta calidad, entonces puede enviarnos diferentes piezas. Nosotros podemos escanearlas, medirlas con la tecnología adecuada y luego presentar eso en forma de reportes resultados, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes son una empresa de medición o también venden este tipo de máquinas? También vendemos estas máquinas, las implementamos en la industria polaca, en las universidades polacas. Por ejemplo, hoy tenemos colegas de otra empresa que ya vinieron para una capacitación, compraron una de las máquinas caras y ahora están con nosotros toda la semana. Podemos mostrarles lo que hacemos, cómo usar la máquina que ya compraron. Tenemos algo que se llama ScanCobot, que escanea la superficie de un elemento, en este caso una pieza fundida, y lo muestra en 3 dimensiones, revisa todas las dimensiones, verifica la superficie y la compara con el modelo ideal. Pues Tomek justamente es capaz, por ejemplo, de mostrarle a nuestro usuario o cliente dónde hay algunas discrepancias. Ajá, o sea, la empresa les envía, por ejemplo, 100 piezas de una producción para que revisen cada una. ¿Verdad? Sí, para revisar un lote, ver si, por ejemplo, después de algunos cambios tecnológicos, esa pieza fundida está bien o no está bien. Es algo de mucha responsabilidad, sí, porque, bueno, escaneamos algo y muchas veces damos un veredicto, o sea, decimos si la pieza está bien o no está bien. Detrás de eso hay mucho dinero en juego, detrás de eso hay una gran responsabilidad. Lo que para nuestros clientes es muy bueno e interesante es que aquí en Tychy, en el centro de la industria polaca, por ejemplo, también automotriz, pero no solo eso. Bueno, hay muchísimas personas realmente capacitadas, ingenieros que saben manejar diferentes programas, diferentes máquinas, elegir la tecnología de medición adecuada para la pieza que se está fabricando e interpretar esos resultados. Y simplemente tienen una empresa externa a la que pueden encargar también esa parte que no les gusta en sus propias empresas, ¿no? El control de calidad, revisar el trabajo de alguien más. Aquí tenemos a muchas personas que simplemente se dedican a estas mediciones por pasión, así es. Simplemente creo que ahora hablaremos sobre esa pasión. Vamos a cambiar aquí a uno de los empleados que justamente tiene ese conocimiento y sabe cómo medirlo. Lo que ves ahora es el proceso de escaneo en sí, y lo que se escanea se transfiere al software, donde ya tengo una copia virtual de lo que realmente está ahí. Luego lo comparo con el modelo CAD, es decir, con algo que hizo el constructor, con algo que es perfecto. Tengo una representación por colores que me muestra dónde estoy bien, dónde falta material y dónde hay exceso de material. Entonces, si está muy rojo, ¿qué significa eso? Eso significa que tengo mucho exceso de material, demasiado material, exactamente demasiado material. Por otro lado, el color azul significa que hay muy poco material y ese es siempre el primer análisis que realiza mi cliente, el tecnólogo o cualquier persona en la empresa para ver qué necesita corregir o cambiar. ¿Cómo es el proceso de capacitación de un metrólogo? En la empresa CICE tenemos algo que llamamos la ruta del metrólogo, es decir, tenemos detallado cada nivel en cada máquina y qué capacitaciones debemos tomar para alcanzar un nivel específico de conocimiento metrológico. Todo comienza con una capacitación llamada AUCOM, donde realmente adquirimos las bases del conocimiento metrológico y luego, dependiendo de cada máquina, aprendemos, por ejemplo, en mi caso, qué es el proceso de escaneo, cómo se realizan esos escaneos y cómo procesar esos datos después. Aquí ya es un escáner diferente, es un escáner manual, donde realmente solo con 4 botones puedo iniciar el proceso de escaneo y de hecho puedo escanear rápidamente toda la geometría de este elemento y ya puedes acercarte, dar el diámetro, por ejemplo, de este orificio, ¿no? ¡Wow! O sea, algo que normalmente tendrías que hacer aquí con un calibrador, ir de un lado a otro, lo podemos hacer con un solo clic, solo que en ese tiempo tú realmente mediste todos los orificios que están en este cuerpo. Esa máquina me llama mucho la atención. Aquí hay una silla. Esto es algo parecido a la otra más pequeña, funciona exactamente igual, solo que aquí ya tenemos un espacio de trabajo más grande. Aquí tenemos un área donde podemos colocar una pieza de hasta 2 metros, pero la más grande que tenemos en Polonia permite que entre toda la carrocería de un auto y es escaneada por 2 robots.
ya con 2 cabezales. Ok, ¿y cuáles son las cosas más extrañas que, según tu experiencia aquí en el trabajo, no sé, has escaneado o que algún cliente ha traído porque algo no le cuadraba? Lo más extraño, por ejemplo, zapatos, diferentes tipos de huellas para la producción de asientos, sillones, hojas, también ha pasado para videojuegos. Ajá. O sea, no solo la industria, por lo que escucho. No solo la industria, sino también la medicina, la aviación, la defensa, todas las ramas donde realmente se necesita ese control de calidad. Ahí podemos ayudar. Y tienen esas sedes 3, creo, ¿verdad? En Polonia. En Polonia tenemos 3 sedes así. Ahora somos el laboratorio más grande de Polonia. Tenemos otro en Poznań y en Varsovia como centro de capacitación. Lo que es muy interesante, también tenemos una sucursal en Słupsk, que es nuestra división de I+D, donde el software con el que trabajamos se desarrolla precisamente en Polonia. Aquí tenemos más mediciones. Te saludo cordialmente, Powell. Hola, mucho gusto. Y por un lado es un sistema similar, también estamos escaneando algo, pero este ya no es tan móvil como los anteriores. ¿Y qué tipo de estudios se realizan aquí? En general son pruebas que nos muestran qué le ocurre al material durante su uso. Es decir, durante la flexión, la tensión, en el momento de diversas colisiones, durante impactos o, por ejemplo, durante disparos. Gracias a la altísima frecuencia, porque aquí podemos medir hasta 2000 imágenes por segundo, y aquí justamente tenemos un ejemplo de uno de esos estudios frecuentes que realizamos. Aquí tenemos un compuesto común con fibra de carbono. Este tipo de perfil puede ser utilizado, por ejemplo, en la industria automotriz, en la producción de pilares laterales en un automóvil. O sea, los pilares laterales, y ahora los estamos probando, verificando si son, no sé, flexibles, duraderos, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, podemos comprobar cómo se comportan durante un impacto, durante un accidente, qué lugares hay que reforzar y en cuáles podemos relajarnos un poco. Porque, por ejemplo, no están expuestos de ninguna manera. Y aquí, por ejemplo, presionando suavemente en cuanto a los valores, en positivo tenemos donde ocurre la tensión. Es decir, ese material está siendo estirado. La deformación en negativo ocurre donde el material se acorta, es decir, donde el material se comprime. Donde tenemos compresión, podemos poner menos material para ahorrar, por ejemplo, en peso. Donde ocurre la tensión, necesitamos más de ese material, así que sabemos que ese lugar tendremos que reforzarlo. ¿Cómo es en general el trabajo en esta planta? ¿Tienen organizado el alcance del trabajo todos los días o les llegan materiales de manera continua? Los compañeros generalmente trabajan aquí en el lugar, tienen un horario organizado. En cambio, yo tengo un trabajo más móvil porque el sistema en sí también es móvil, así que realizo muchas pruebas directamente en el lugar del cliente. Cada día, cada prueba, siempre es algo diferente. Rara vez se repiten estas pruebas, a menos que estemos otra vez con el mismo cliente. Sin embargo, hay tantos clientes que esa variedad, la novedad de ciertas cosas con las que me encuentro, también es muy grande. Así que creo que eso es lo que me da la mayor satisfacción en el trabajo. Y las pruebas que realmente más disfruto son esas pruebas. Primero, destructivas y segundo, rápidas. Es decir, con mucha dinámica, explosiones, disparos. Así que un metrólogo, si le gusta destruir cosas, también encontrará su lugar en este trabajo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente máquina. Con Paweł hablamos sobre destruir elementos para comprobar su resistencia, pero si ya tenemos un elemento, por ejemplo, dañado como este casco, es decir, después de algún accidente, podemos comprobar si internamente está completo y ya sin destruirlo, ¿verdad? Aquí es donde entra el tomógrafo y gracias a nuestro sistema Metrotom podemos escanear la pieza, revisar todas las partes internas, cómo se ven y, por ejemplo, decidir si alguna parte está bien o no está bien. Claro, con los cascos o asientos infantiles es normal que si tenemos incluso un pequeño choque, ese asiento debe ser reemplazado en el auto. Entonces, en ese caso, ponemos nuestra pieza, digamos, en una especie de gran máquina de rayos X, pero también pueden ser otras piezas diferentes, ¿verdad? En cuanto a la mecánica, revisamos las bombas para ver si tienen fugas, por ejemplo, ¿sí? También revisamos cosas para medicina para ver si hay la cantidad adecuada de líquido en algún lugar, ¿no? Porque simplemente no podemos comprobarlo con otros métodos. Y todo lo que es invisible, aquí podemos verlo por dentro con rayos X. Activamos la radiación de rayos X. Si conocemos los parámetros y el material del que está hecho este casco, más o menos podemos verlo ahora por dentro. Ya se está escaneando en tiempo real, ¿verdad? Sí, esta es la vista en vivo ahora. El escaneo funciona de tal manera que el objeto gira 360 grados. Durante esa rotación se toman fotos y luego, con base en esas fotos, se hace la reconstrucción. O sea, tenemos el escaneo hecho, el casco escaneado, está completamente capturado y ahora podemos, por así decirlo, mirar dentro
Yo ya encontré aquí antes, como pueden ver, una grieta en este casco. Y cada uno de ustedes aquí, por lo que veo en estos puestos, está asignado a una sola máquina o van rotando según lo que haya en la nave. Depende también de las personas, pero yo, por ejemplo, normalmente trabajo en esto y también trabajo con los escáneres, así que yo sí me mezclo. Y eres bastante joven, por lo que veo, así que tu camino, tu trayectoria educativa fue así, que primero estudiaste en esta dirección tecnológica técnica. No, llegué aquí un poco por casualidad. Simplemente en la universidad trabajaba en un club científico, LEM, y construíamos motocicletas eléctricas. Y simplemente una vez tuvimos un caso así que necesitábamos escanear algo y justo en ese momento yo era un poco responsable en marketing de buscar empresas que pudieran hacerlo. Y luego cuando llegó el momento de las prácticas, pues me puse en contacto, por así decirlo, con esa empresa y me quedé ahí, estuvo muy bien. Ven, queridos espectadores, cómo de una pasión, de algún pasatiempo, de un círculo científico se puede convertir eso en un trabajo. Entonces eso fue hace algunos años cuando te interesabas o tenías la necesidad de hacer algunas mediciones. Hoy lo haces todos los días y también disfrutas de ello. Entonces sabemos que ya no vamos a usar ese casco y seguimos adelante. La tecnología es la misma, también rayos X, radiación ionizante, pero esto es lo que se llama una cabina de rayos X, o sea, mediciones rápidas, literalmente unos segundos. Hacemos un par de disparos, revisamos si no hay defectos y verificamos si la pieza puede pasar a la siguiente fase de procesamiento. Entonces, ¿en qué se diferencian estas dos máquinas que mostramos antes? La tecnología es la misma, pero aquí tenemos 2D, allá tenemos 3D. Una persona particular podría aprovechar su conocimiento, su tecnología, o más bien todo esto está permitido y adaptado. Sí. Principalmente la industria, principalmente trabajamos con empresas, pero a veces surgen proyectos, digamos, interesantes, individuales. Por ejemplo, tuvimos un caso en el que escaneamos cráneos humanos. El proyecto en general consistía en escanear aproximadamente 70 cráneos masculinos y femeninos y los cráneos eran de diferentes épocas. Así que el objetivo era simplemente ver cómo cambian estos cráneos a lo largo de los años. El operador debe conocer muy bien la tecnología en sí y saber cuáles defectos son críticos. Unas cuantas fotos, como viste, tomó unos segundos y ahora tenemos OK o no OK. OK, no sabemos o repite la medición y damos clic en OK, la pieza sale y enseguida colocamos la siguiente pieza. Pasamos del tomógrafo a los microscopios, es decir, algo que más se asocia, creo yo, con la empresa Carl Zeiss. Lo mismo con los objetivos en los teléfonos celulares. Objetivos binoculares. Algunos telescopios. Aquí tenemos un lugar donde trabajan nuestros compañeros que manejan los microscopios. Estos son microscopios industriales de inspección, o sea, por ejemplo, quieres saber con este microscopio Smart Zoom si algo está dañado, si algo está rayado o si tiene algún defecto. O sea, también hay microscopios en los que miramos directamente. Hay microscopios, digamos, como tal vez recuerdas de la escuela o nuestros espectadores también recuerdan, pero aquí, por ejemplo, ya podemos examinar cortes metalográficos, metalografía, sí, aquí ya entramos en detalles muy específicos. Y lo que queríamos mostrar es precisamente nuestro Smart Zoom 100, simplemente amplía, revisa, listo. ¿De qué se trata? En la producción, por ejemplo, tenemos algunos elementos, producimos, somos capaces simplemente de colocar una pieza, en este caso un reloj. Es decir, con una precisión y resolución muy buenas, somos capaces de observarlo. Así es. ¿Qué está pasando ahí? Y, por ejemplo, aquí podemos ver que hay algún defecto que, por ejemplo, nos dice, OK, este lote, por ejemplo, algún material plástico o algo que también es visualmente muy, muy necesario en la industria automotriz, como, por ejemplo, algunas perillas. Sí, no está bien, ¿OK? Pero como acabamos de enterarnos, tienen muy pocos pedidos privados que alguien venga, por ejemplo, con un reloj así. No. Y es cuestión de que, no sé, no quieren hacerlo o es cuestión de que esas máquinas son tan caras que a alguien no le conviene. No, siempre es cuestión de cómo se aborda el tema. Sí, si hablamos de dinero, lo que vemos aquí, todas estas máquinas cuestan varios millones de euros. Creo que este es el laboratorio de medición mejor equipado de Polonia. Estoy 100% seguro de eso. Y en cuanto a las cantidades, por ejemplo, un Smart Zoom, el precio empieza desde unos 13 o 14 mil euros. Y sabes, si tienes que calcularlo en tu empresa, por ejemplo, si recibes una reclamación de un lote grande, una compra así te permitirá evitar esa reclamación y problemas. En la producción se recupera muy rápido. No, nadie compra esto solo para tenerlo, sino para que nos genere ganancias, ¿verdad? ¿Cuáles son en general los costos operativos de su trabajo cuando alguien les trae algo? Por ejemplo, con un casco así, si alguien viniera y dijera, OK, quiero revisarlo, verlo, hacer un informe, creo que costaría alrededor de 800 złotys y podemos revisarlo, ¿sí? Y mostrarnos OK.
Solo ese, ok, tíralo a la basura. Tíralo a la basura por 800. Así lo exigieron y aquí salimos. Bueno, Pero esos son más o menos los costos. No, porque eso incluye a la persona, la máquina, la amortización, también nuestro conocimiento, porque muy a menudo puede pasar que está bien, hacemos algún estudio, pero alguien quiere saber más. No, y también ya tenemos ese conocimiento para poder sugerirle algo al cliente. No sé, cambia la tecnología, la temperatura, no se ve el proceso. Sí, y también ese conocimiento es muy importante, ¿no? y cuesta. Y por cierto, por curiosidad, hablando de curiosidades sobre Carl Zeiss, no sé si lo sabes, pero justo ahora fuimos testigos. Artemis, sí, que orbitaba la Luna, en el 69 esas fotos que ves en internet tomadas desde la Luna fueron hechas con lentes de la empresa Carl Zeiss. Está bien. Nos sentimos orgullosos de eso, porque llevarlo allá y estar seguros de que todo funcionaría, imagínate, no hay una segunda oportunidad de ir a la Luna y hacerlo de nuevo. Así que esa es una de las muchas curiosidades en nuestra empresa. Pero definitivamente hay muchas más, porque también sabemos que la NASA utiliza sus soluciones o marcas como, no sé, Tesla, Ferrari u otras para investigaciones, para probar sus componentes. Sí, así que una empresa global desde hace 170. Más de 175 años, sí, y una empresa global que no solo se dedica a máquinas como las que vemos aquí, sino que también estamos muy involucrados en la medicina. Tenemos el departamento Vision Plus. No sé si lo sabes, pero todos los teléfonos del mundo, realmente alrededor del 90% de los teléfonos y microchips que están en esos teléfonos, son producidos por una empresa que utiliza nuestras fuentes de luz, nuestras esferas especiales y nuestras piezas. Y precisamente gracias a que somos capaces de fabricar con tanta precisión estas piezas para las máquinas que prácticamente imprimen semiconductores, es que podemos comunicarnos, sí, y estos dispositivos pueden ser cada vez más pequeños. Así que hay muchísimas curiosidades en nuestra empresa. Sí, y yo también me alegro de que hayamos podido venir aquí con la cámara del canal de Roboti, mostrar esto a nuestros espectadores, porque ellos saben bien que a veces muestro trabajos con pala poniendo adoquines y otras veces estamos en empresas como esta, donde casi nadie de afuera puede entrar para ver cómo es la tecnología aquí. Por eso ahora les pedimos que dejen muchísimos likes y disfruten de este material hasta el final, suscribiéndose al canal de Roboti. Aquí el trabajo consiste en medir los componentes SMD en la placa de circuito impreso. Son componentes pequeños, de difícil acceso. Aquí entra en juego la máquina o Inspect, que activa tanto los sensores de contacto como los sensores ópticos. Tenemos dos tipos de sensores ópticos, un sensor de luz blanca y cámaras de alta resolución, y entonces, usando la óptica, medimos nuestros diferentes detalles. Y aquí están los resultados que vemos en la pantalla. ¿Qué les digo yo como metrólogo? Dos cosas. La primera y más básica, si soy capaz de vender este detalle al cliente y si cumple con lo que aparece en el dibujo. La segunda cosa, la información para el operador que trabaja en la máquina, que él debe hacer una corrección, que la corrección debe hacerse en la máquina herramienta, que la corrección debe hacerse en el robot que posiciona estos detalles para mí. Y en ese momento ese operador recibe información exacta sobre cuánto y en qué dirección debe corregir, para que ese detalle se ilumine en verde, es decir, que cumpla con los requisitos del dibujo. Aquí está súper limpio, pero para este tipo de medición realmente se necesita una atmósfera tan limpia que ni siquiera se puede estornudar, porque de inmediato algún resultado cambiaría. Todo depende de lo que estamos midiendo. Todo depende de lo que estamos midiendo. Aquí en el laboratorio mantenemos las condiciones ambientales a un nivel de 20 grados Celsius, más o menos medio grado. Pero hay laboratorios de clase 0, los llamados clean rooms, donde antes de entrar tengo que ponerme un traje especial, tengo que pasar por una placa antiestática y entrar a una especie de aspiradora. Sí, existen esas mediciones y ahí es donde se buscan décimas de micrón, ¿ok? O sea, con esas placas todavía se puede toser o estornudar y no se ensucian demasiado. Pero en la propia línea de producción de ese componente, sospecho que habrá condiciones de sala limpia donde no se permiten ningún tipo de contaminantes y esas condiciones ambientales deben mantenerse a un nivel mucho más alto. Y aquí tenemos nuestro Ferrari, su margen de error está por debajo de un micrón, 0.9, aunque nuestro servicio la ha ajustado aún mejor, porque de hecho tiene ese margen de error alrededor de 6 décimas de micrón, así que realmente son precisiones turbo. ¿Y dónde están los engranajes? Los engranajes son elementos donde esas precisiones son realmente de un nivel muy alto. Buscamos micrones, décimas de micrón, así que aquí en este momento entra en juego la máquina Prismo, cuyo rango comienza por debajo de 1 y termina alrededor de 0.3 micrones.
¿Y cómo funciona esta máquina? Aquí tenemos precisamente esos elementos de contacto que cambiamos, ¿verdad? En el caso de las mediciones clásicas de contacto, usando diferentes tipos de palpadores, generalmente de rubí, realizamos la medición de nuestra geometría, de nuestra pieza. La punta entra en contacto con la superficie. Lo toca. Sí, lo toca. Se produce una desviación y la máquina toma la información del cabezal y de las reglas y calcula en qué lugar se encuentra. Pero además de esa medición clásica de contacto que existía hace décadas, aquí entra en juego el escaneo, es decir, entro en contacto con mi superficie y empiezo a moverme por esa superficie. Está bien. Y esos puntos míos se recogen cada milímetro, cada medio milímetro, cada una centésima de milímetro, así que en ese momento recibo una enorme cantidad de puntos. Y la imagen de esa superficie realmente muestra cómo se ve. La máquina, durante esa medición, con esta solución, además mantiene una fuerza de presión constante, así que está en contacto todo el tiempo, siempre controla cómo se inclina, cómo funciona. Corrige todo eso en tiempo real para que las mediciones sean lo más precisas posible y los resultados sean lo más confiables posibles. Aquí también noté una tranquilidad en todo este trabajo, que simplemente la gente camina, trabaja, todo se mide, pero no veo ninguna presión ni nada por el estilo. Se puede tener esa impresión. A menudo trabajamos bajo presión de todos modos, sobre todo por el tiempo, porque sabes, si hay una urgencia en alguna empresa es mídanlo rápido y vean si podemos seguir produciendo, pero fuera de eso, este trabajo requiere concentración y tranquilidad. Y también sobre adaptar el método adecuado al objeto adecuado, porque llega un cliente con algo y ustedes tienen que saber en qué máquina conviene medirlo. A veces podemos revisarlo con un método, con otro método, comparar, o por ejemplo, si los resultados, no sé, del escáner no nos dan resultados satisfactorios, pasamos al tomógrafo, ¿no? Entonces yo creo que la base de este trabajo es justamente la pasión. De verdad tienes que apasionarte por esto y tener esa curiosidad, ¿no? De por qué estoy midiendo algo. La satisfacción es increíble, la pasión también, ese trabajo en equipo, en grupo, pero pasamos a los ahorros de nuestro cliente, a esas máquinas que cuestan cientos o decenas de miles de euros. Entonces, ¿de qué ingresos estamos hablando a futuro? Yo lo veo así, y ese es mi conocimiento si hablamos de empresas de producción externas, no sé, ya sea en la industria automotriz o en la medicina. Creo que podemos ganar entre 8 y 12 mil brutos si queremos seguir desarrollándonos aquí y mostrar justamente esa pasión nuestra. Pienso que así es más o menos como se valora. Pues es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucha responsabilidad. Mira, eso es importante. Lo que hacemos, porque digamos, si alguna empresa no pudo manejarlo o digamos que produjo algo pero quiere estar segura de que está bien hecho, pues alguien tiene que revisarlo y ser responsable de eso. Así es. Y ¿sabes qué? También es muy importante tener esas ganas de desarrollarse, porque aquí, ¿sabes? Hoy estamos hablando de esas tecnologías. Pero, por ejemplo, la empresa 6 siempre está trabajando en nuevas soluciones, así que llega un nuevo software, llega una nueva máquina, ¿no? Aquí entran nuevas normas, sí, que hay que aprender. Así que, por ejemplo, capacitaciones. Nosotros también capacitamos a muchas personas. Exactamente, quería llegar a ese deseo de desarrollo. O sea, si alguien, no sé, de los espectadores, viendo este material casi hasta el final, se dijera a sí mismo, estaría padre venir aquí con ustedes. Antes dijimos que es un lugar bastante inaccesible en cuanto a entrar así nada más desde la calle, pero entonces, ¿se puede hacer una cita con ustedes, probar esas máquinas, aprender algo? Laboratorio Carl Zeiss Tichy. Nos pueden llamar, nos pueden escribir un correo electrónico. Si alguien quisiera, por ejemplo, participar en, no sé, una capacitación de dibujo técnico, de fundamentos de metrología, de tolerancias de posición y forma, los invitamos. Podemos agregar a esa persona, por ejemplo, a alguna empresa. Entonces, ¿vale la pena decir que son del canal DoRoboti que vieron este material? Así es. Que DoRoboti, lo vimos aquí, algo me gustó. Y entonces, nuestros compañeros que seguramente harán esas capacitaciones o las coordinarán, les propondremos un gran descuento, por ejemplo, del 50%. Así que para nosotros también será algo bueno enseñar meteorología a alguien desde el principio o darle como esa primera señal de que, ok, esto es algo interesante. Pues nada, solo hay que aprovechar, queridos espectadores. Les agradecemos mucho que hayan visto este material hasta el final. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido venir a su empresa y mostrarles a mis espectadores algo más interesante que aún no había en el canal. Escriban en los comentarios qué otras empresas o trabajos quieren que revise. Suscríbanse al canal DoRoboti y nos vemos en el próximo episodio la próxima semana.